que le estaban siguiendo porque veían las señales que hacían los enfermos. Alabado sea el Señor. Amén. Y hermanas, hermanos, una buena noticia hay. Jesús sana. Amén. Jesús liberta. Amén. Estos hombres le seguían porque habían visto las señales. Pero vamos a profundizar un poquito en la palabra de Dios. Porque como he dicho, Jesús sana y es bueno que nos sane. Pero el verdadero fundamento no está porque siga Jesús porque me ha sanado. Sí, Señor. Aleluya. Por eso ha habido tantos fallos en muchas vidas Sí, Señor. Oh. Pero allá va. que les hemos tenido un tiempo muy bueno con nosotros porque nos ha sanado, porque Dios sana, como digo. Amén. Pero hermanos, hermanas, pongan atención, por favor. Hay una gran necesidad de que Dios nos sane, pero no me voy a conformar en esta tarde de que sigamos al Señor por las sanidades o por las señales que Él nos hace. Sí, Señor. Aleluya. Porque una sanidad o una señal de sanidad es buena, claro que sí. Pero seguro me equivoco poco en esta hora, pero los que siguen a Jesús porque han sido sanados suelen volverse atrás. Sí, Señor. De cada 10, uno Sí, Señor. Muy bien. vuelve Aleluya. para de la gloria a Dios. Amén. 10 eran los leprosos, Amén. a los cuales les dijo: Muy bien. y demostraros al sacerdote, porque aquellos hombres gritaban porque eran leprosos, y los 10 fueron en dirección a donde estaba el templo, pero por el camino se encontraban que uno al otro se miraban y ya no tenían la lepra, ya habían sido sanados, y de los 10 solamente volvió uno. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso en esta tarde hago un poco de hincapié. No seguimos a Cristo por las señales. Amén. Gloria a Dios. Hubo un tiempo en que Jesús, cuando alimentó a estas 5.000 personas, le buscaron y no lo encontraban. Y cruzaron aquel lago para encontrar a Jesús. Y cuando le hallaron, le dijeron: te hemos buscado por todas las partes y no te encontrábamos. Jesús nos da la respuesta en esta tarde. Me seguís y me buscáis, no por las señales que habéis visto, sino porque habéis comido el pan y os habéis saciado. Gloria. Sí, Señor. Lo que va a hacer que tu vida y la mía no dejemos al Señor va a ser cuando comamos el pan de la palabra de Dios. Amén. Amén. Es la palabra de Dios la que convence, es la palabra de Dios la que alimenta. Sí, Señor. Y Aleluya. Jeremías lo pudo decir: he buscado tus palabras, las he hallado y las he comido, he servido de gozo y de alegría para mi corazón. Alabo tu persona. Estamos tristes, vienen pruebas, pero la palabra de Dios me dice que Él está conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y eso me da fuerza, ¿sabes? Yo te animo a que le pidas a Dios que te sane, claro que sí, pero no le sigas porque te ha sanado, sino porque la palabra te libera. El fundamento está ahí. Si hay iglesias firmes en todo rincón de la tierra, es porque han comido o hemos comido del pan de Dios Amén. y hemos quedado satisfechos. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, llegó un tiempo que cuando subió Jesús arriba al monte, vio aquella multitud que le estaba siguiendo, que eran tantos,
Y cuando alzó sus ojos y vio que habían venido a él, le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Gloria al Señor. Amén. Muchas veces sentimos la prueba en nuestras vidas y nos va mal porque la prueba no va bien. La verdad es que no va bien la prueba porque son penosas. Pero déjame decirte algo. En medio de la prueba, Dios te perfecciona. Amén. Y siempre abrirá una puerta para que puedas salir de esa prueba. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Señor, se asustó Felipe. ¿De dónde vamos a sacar pan para alimentar a esta gente si con 200 denarios no bastaría para poderlos saciar? Esto decía para probarle, como hemos dicho, y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Y asimismo, como estamos hablando en esta tarde, pusieron, por decirlo de una manera, los discípulos, los que habían visto señales, los que habían visto grandes maravillas, cuando vieron tanta multitud, se asustaron. ¿Pero de dónde vamos a sacar para alimentar a tantas personas? Y es que cuando viene el problema, que es grande, nos echamos atrás. Alabado sea el Señor. Ya no tenían aquella confianza en el Cristo de la gloria, porque el problema era grande. Gloria a Dios. No sé cuál es tu problema. Santo. No lo conozco. Si es muy grande. Pero el Señor te está probando. Aleluya. Aleluya. Y es para perfeccionarte. Aleluya. No bastaría ni 200 denarios para comprar pan para toda esta gente. Y muchos de nosotros dirán: claro, ¿y por qué dudaron? Porque si eran los apóstoles, pues dudaron. Y dudaron, ahí está, porque somos humanos Sí, Señor. Amén. y nos vienen dudas. ¿Verdad? Así es. Señor, dijo Moisés, la gente me está pidiendo carne. Reunímelos. Yo les voy a dar a comer carne, pero Señor, si son más de 600.000, ¿de dónde vamos a sacar corderos y ovejas para poder saciarlos de carne? ¿Bastarían todos los peces del mar para poderles dar carne? Los apóstoles dudaron. Moisés también dudó. Señor. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De qué forma? Aleluya. A ver, Gloria. lo que es imposible para el hombre Amén. es posible para Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Vas a ver si les voy a dar carne. No para un mes, no para 15 días, sino para un mes entero. La palabra la conocéis, hasta que salga por la nariz, por narices les voy a dar de comer carne. Esa fue la palabra. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? ¿Habrá algo imposible para Dios? Señor. Le dijo: pues vas a ver si se cumple mi palabra o no se cumple. Porque la palabra de Dios se cumple. Amén. Amén, amén a eso. La palabra de Dios se cumple. Amén. Aquí los apóstoles se quedaron descorazonados,
pero encontraron a aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. Lo más lógico, y me perdonan todos, era que lo más lógico, el pan lo tuvieran los apóstoles, no aquel muchacho. Claro. Joven. Muy bien. Sí, Señor. Amén. Es que a veces estamos esperando al grande, al gigante, al quien sabe, para que nos traiga el pan. Y si Dios quiere, se sirve del muchacho. Amén. Verdad. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¿Así? No, aquel. Y me siento libre. Amén. Me siento libre. Amén. No me pegaréis. No. Ya lo sé. A mí no me gusta hacer chistes ni risas en el púlpito, porque las cosas de Dios son muy serias. Amén. Vamos a que venga el hermano, aquel hermano, y aquel coro, y aquel... que vengan, y nos hacen bien que vengan, claro que sí. Y yo me gozo cuando los veo, y que predican, y me levanto de la silla, y le digo, aleluya, gloria a Dios. Pues claro que sí. Pero no pongo la mirada ni en el coro, Sí, señor. ni en el hombre. Amén. La mirada la pongo en Cristo. Amén. Porque cuando Él quiere, Amén. se sirve hasta de un asno para hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Y si alguien se enfada conmigo, me perdonáis. No. Lo más lógico es que el pan lo tuvieran los apóstoles. Pero lo tenía que el muchacho. Del que menos que piensas, Verdad. Dios se puede servir. Verdad. Lo que no vale, que no sirve, que no tiene. El otro dice, mis manos Señor. pueden. Amén. En mis manos sirve. Y aquel que se crea grande, pues está perdido. Sí, Señor. Ese, Muy bien. el que se crea grande no tiene vida en Dios. Verdad. Verdad. Gloria a Dios. Porque Dios, a los que se ensalzan, Sí, Señor. ¿qué les hace el Señor? Verdad. Sí, Señor. Si lo sabéis, ¿qué les hace el Señor? Humilla, humilla. Humilla. Pero se humilla Sí, Señor. los Verdad. Verdad. Pues nos gozamos con este Dios que tenemos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Si me paso un poco de tiempo. No, no cantamos, tío. Estamos disfrutando. Estamos bien. Dile que gozamos. Como os digo, se sirve del que el Señor quiere. Cualquiera. Se sirvió del muchacho. Se sirvió de aquel asno, de aquel asna, para hablar a aquel profeta. Dios se sirve del que Él quiere. Y no podemos nosotros decir, hazme, y yo no soy como aquel hazme a mí, diferente. No. Somos un barro en sus manos. Él es el alfarero y hará la vasija como Él quiere y de la forma que a Él le parezca. Amén. Pero que aquel hermano tiene un montón que trae y viene de fuera. Uy, hermanos, no vais a matar, pero que tiene un montón, que vengan, vamos a... Vamos a recoger el enemigo para que venga el hermano y vos predique. ¿Es malo? ¿Cómo es el malo? Claro que no. Pero yo siempre he tenido ese pensamiento. Cuando he estado en las iglesias, he llamado a pocos, y me perdonáis todos, no porque no me agradara, porque me agradaba. Pero yo lo veo así, y así os lo predico, y que vuelva a repetiros, que no se enfade nadie conmigo. Gloria a Dios. En las iglesias, en todas, a lo mejor esto lo digo porque ya tengo 80 años
y me siento con libertad para decirlo. Aleluya. Tenemos muchos necesitados. Claro que sí. Amén. Sí, Señor. Uno que no tiene para pagar la luz, el otro que le van a quitar de la casa. Pues recoge dinerico, Es que soy aragonés. Y hermanos, no crean que les vengo a explicar solamente a ustedes. Yo estoy hablando en general, porque hoy se suele hacer. Verdad. Se traen hombres de fuera, se saca dinero de donde no hay, porque muchas veces no está, pero bueno, para que venga, para que venga, para que venga. Venga a mira a tu iglesia, a ver cómo está. Mira a tu iglesia, a ver cómo está. Si puedes permitirte el lujo, pues gloria a Dios, pero si vas tan justico, pues oye, mejor para la casa. Si no, digo, estoy trayendo la falsa doctrina. No. Estoy trayendo lo que es de Dios. Amén. 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 Hay que dar de comer al hambriento. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué bien me encuentro. Aleluya. Qué bien me encuentro. Aleluya. Me estoy crezcando, Muy bien. Si no tenéis pan, solamente tenéis este joven. Vosotros no tenéis. No digas que no tienes, por favor. Lo que tengas, ponlo en las manos de Dios. Verás si Dios lo multiplica o no. Aleluya. Es que somos así. No te crees. No te crees. Pon en las manos de Dios. Ya verás, ya verás. Multiplica. La necesidad que hay. Gracias. Bendito sea el Señor. Y ahora, fíjate tú qué cosa, Pero le traen esos panes, hacerle costar a la gente. Le traen los 5 panes y los pececillos. Jesús los presenta al Padre y se los va a los discípulos y los discípulos lo reparten para el pueblo. Gloria al Señor. Jesús se lo había dado a ellos y ellos lo repartían para el pueblo. No te lo quedes para ti, porque te lo ha dado Dios. Y te lo ha dado para que lo repartas, no para que te lo quedes. Aleluya. Gloria a Dios. No sé cuándo voy a volver. Cuando Dios quiera. No, pega de risa. Lo repartieron, no se lo quedaron, y hoy en la obra de Dios, y sabéis que no estoy hablando por una iglesia ni por dos, sino en la obra de Dios, con el pan de Dios, se está haciendo mucho negocio. No os asustéis, que estoy diciendo la verdad. Señores, gitanos, un montón por todos los lugares están haciendo un gran negocio con el pan de Dios. Gloria a Dios. Es así, no te asustes, no, que es así. ¿Y qué podemos hacer? Pues como hemos dicho en esta hora, ponerlo todo en la mano del Señor y confiar en el Señor. Y lo repartieron. Lo que me ha llamado la atención, mis hermanos y hermanas, ya quisiera terminar, es que aquel mensaje que predicó Cristo en ese lugar, que alimentó a 5.000 personas, pues estaban, sin contar los niños y las mujeres, porque saber lo que había ahí. Que aún sobraron, dice la Biblia, 7 cestas llenas. Pero aquel mensaje corrió
se divulgó por toda aquella tierra y decían, ¿sabéis lo que ha acontecido? ¿Sabéis lo que ha pasado? Jesús, con 5 panes, ha alimentado a 5.000 personas. Y todos se quedarían pasmados. 5.000 personas. Y unos lo creían. Pero ¿sabes que otros no lo creían? Y como no estaban allí, pues no lo podían creer.